Tenemos la suerte de contar con la presencia de Cristina Franchini, que viene desde Italia, para conectar el tema de la biodiversidad con la acción humanitaria, ¿no? Y dirán, bueno, pero ¿y qué conexión hay allí? Pues la pregunta se conecta con la diversidad, ¿no?, como paradigma detrás de lo que estamos conversando hoy, que es la biodiversidad. Cristina trabaja para ACNUR y pues nos va a ayudar a entender mejor esa correlación. Gracias, Sasha. En primer lugar, me gustaría agradecer al Basque Culinary Center por invitarme a formar parte del jurado del Basque Culinary Prize 2017. Fue este año también una tarea difícil, aunque importante, y por tener la idea de incluir en el simposio de hoy una charla sobre los derechos humanos. Y quiero agradecer a Enrique también, nuestro anfitrión para la hospitalidad, y todo el equipo de Puyol, del Basque Culinary Center, para realizar todo eso, todos los trabajadores de aquí de la Chinampa y las dos señoras de Oaxaca que nos hicieron tortillas maravillosas. Para mí es una gran emoción, verdaderamente, una gran emoción y un enorme privilegio estar aquí hoy con vosotros y vosotras. Y es una emoción enorme, un privilegio grandísimo, porque estamos en un lugar mágico. Es un lugar que tiene, que es un lugar antiguo. Se puede percibir la energía que se encuentra en ese lugar. Y es como todo México. De verdad, yo me enamoré de la primera vez que fui aquí. Y no sé si porque fue aquí la primera vez con mi esposa por nuestra luna de miel, pero me encantó muchísimo México, me encantó por la larga historia y toda la cultura que se encuentra cuando paseas en lugares antiguos, cuando comes unas tortillas, o simplemente cuando hablas con la gente, que es siempre es amable y lleva en su cara la grande historia de este país y de una civilización que sigue enseñándonos el respeto de la naturaleza. Y como Sasha ha dicho, yo no trabajo en la gastronomía, en agricultura o en medio ambiente, aunque sean asuntos que me interesan a nivel personal y que estoy investigando. Yo trabajo en ACNUR. ACNUR es el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es la agencia de las Naciones Unidas encargada de proteger los refugiados y todos los desplazados en el mundo. Entonces, yo trabajo con personas y por lo tanto el enfoque de mi charla será exactamente sobre esto, la biodiversidad como valoración del ser humano. Desde pequeña he aprendido a conocer el significado propio de las palabras, a buscar su etimología. En el término biodiversidad se puede ver la raíz bios del griego antiguo, que significa vida. Y vida es la de todos los seres en el mundo, pero la que valoramos más y la que todos los convenios de derechos humanos protegen es la vida humana. Y quiero empezar desde aquí. Y quiero empezar de una manera un poco así, porque a mí me gustan muchísimo los cuentos. Entonces, quiero leerlos un cuento antiguo que está recogido en el Popol Vuh, que es el libro de la comunidad, que es un libro donde se puede encontrar la leyenda de la creación de los seres humanos según los mayas. Y a mí me gustó muchísimo este cuento. Voy a leerlo. Al principio, todo era un gran vacío sin vida, pero un día, dos dioses, Tepeo y Kukulcán, decidieron de crear el mundo. Crearon así la tierra y el mar, dejando paso a la vegetación. Surgieron los árboles y también la tierra para poder cultivar alimentos, flores y plantas. Estos primeros pasos llenaron el mundo de olores nuevos y gran colorido. Posteriormente, una vez creado el entorno, decidieron que era el momento de tener seres que pudieran venerarlos como creadores del mundo.
Fue en ese momento cuando hicieron a los animales, grandes y pequeños, de todas las clases y colores. Pero cuando descubrieron que solo eran capaces de emitir sonidos inteligibles, se enfadaron. Decidieron, por lo tanto, castigarlos. A partir de ese momento se matarían y alimentarían unos de los otros. Este fracaso no lo detuvo. Decidieron crear el primer proyecto de ser humano. El problema fue el hacerlo de barro, los resultados fueron bastante malos. Este hombre no se tenía bien en pie, la lluvia lo deshacía, no era capaz de reproducirse ni hablar. Fue por tanto un intento frustrado. A pesar del nuevo fracaso, los dos dioses no se dieron por vencidos, crearon un nuevo ser, hecho esta vez de madera. Estos hombres sí que pudieron andar, se reprodujeron y poblaron la tierra. Pero qué sorpresa se llevaron cuando se dieron cuenta de que estos seres no tenían memoria, no tenían alma y por lo tanto no eran capaces de recordar quiénes habían sido sus creadores. Tepeo y Kukulcán se enfadaron nuevamente y decidieron enviar un diluvio, el diluvio universal, que terminaría con estos hombres de madera tan ingratos. La mayoría murieron y los que se salvaron fueron transformados en seres más primitivos, los monos. Finalmente, cuando los animales llevaron maíz rojo y blanco a los dioses, Tepeo y Kukulcán pensaron que sería buena idea hacerlo de este material. Crearon la carne con el maíz blanco y la sangre con el maíz rojo, y así, como último intento, surgieron 4 hombres distintos. Esta vez, los dioses se habían superado. Este nuevo ser tenía una inteligencia abrumadora. Lo conocía todo, lo observaba todo, lo entendía todo. Parece ser que la perfección de su criatura tampoco terminó por satisfacerlos. No podían permitir que existiera un ser tan sumamente inteligente, casi tanto como un dios. Por este motivo decidieron nublar su vista para que no pudiera ver más allá de lo que tenía delante. Ahora los dioses estaban contentos. Habían logrado el éxito que esperaban desde un principio. Solo faltaba crear a la mujer. Y lo hicieron de la misma forma y con el mismo material. A partir de ese momento comenzaron a reproducirse y a poblar el mundo creado por Tepeo y Kukulcán. En el cuento, el maíz humaniza a las criaturas, les confiere la condición de existencia, que es algo diferente de sobrevivir. Y así que los nuevos seres humanos adquieren la conciencia de su papel dentro del mundo. Y el maíz por las poblaciones indígenas de México es sagrado porque es capaz de conectar con los antepasados. Es un alimento que alimenta el espíritu al igual que el cuerpo. Y pero eso, además, lo habéis dicho mejor que yo esta mañana, es un alimento básico en la cocina mexicana. Muchas cosas se hacen con maíz, tortillas, tamales, sopas, harina para hornear. Y para mí ese cuento es importante porque nos da la posibilidad de entender las dos cosas. Una es la conexión entre el ser humano y la naturaleza, y otra, la conexión existente entre el medio ambiente y la cultura de las personas que viven en un territorio. Entonces, utilizando la parábola como ejemplo, se puede plenamente comprender que proteger la tierra donde vivimos y los frutos que nos donas significa proteger a nosotros mismos, porque de verdad estamos hechos de lo que comemos. Nuestra salud depende del utilizo sostenible de los recursos naturales y de la posibilidad de utilizar plantas como medicamentos. Pero el cuento es igualmente importante para subrayar la relación importante entre la diversidad biológica y la diversidad cultural, algo que está bien encarnado en el mito de la creación, que da una representación cosmogónica diferente. Esto nos lleva a la consideración de que la misma existencia de algunas poblaciones y de sus culturas son dependientes del ecosistema en el que viven, y que no se puede conservar el entorno natural sin comprender la cultura humana que ese mismo entorno forma, y viceversa. Claramente todos necesitamos de los servicios de los ecosistemas, pero algunas personas dependen de ellos más que otras. Por ejemplo, para las poblaciones indígenas,
para las personas que viven, los habitantes de los bosques, los pescadores y otras personas que viven directamente a contacto con la naturaleza, que viven directamente de los productos de la naturaleza para obtener alimentos, para obtener combustibles y medicamentos. Los daños ambientales pueden tener consecuencias desastrosas. Y por eso es fundamental comprender que la degradación y la pérdida de la biodiversidad, de la diversidad biológica, se pueden traducir en discriminación y marginación. Y eso es no solo porque esas poblaciones tienen una conexión estrecha con la naturaleza, sino también porque normalmente tienen escaso poder económico y escaso poder político en sus países. Y su marginalización hace que tengan un acceso limitado o casi nulo a los recursos legales y a los procesos decisionales. Y a veces pasa que son los gobiernos de sus países que los impiden el utilizo de la tierra donde viven. Por eso para mí, que tengo una educación legal, es importante mencionar instrumentos internacionales que protegen la diversidad cultural y los pueblos indígenas. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, que dice que los derechos humanos son garantes de diversidad cultural, y la entera declaración supone el compromiso de respetar los derechos y la libertad personal de todo el mundo, en particular de las personas que pertenecen a minorías o los de los pueblos indígenas. Otra declaración importante es la de la ONU sobre las poblaciones, los derechos de los pueblos indígenas, que dicen que los pueblos indígenas no deben ser objeto de discriminación y en particular de la fundada en su origen étnica o su identidad indígena. Dice también que las comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación y a la tierra y los recursos de la tierra donde tradicionalmente viven. Y esas son dos declaraciones, y las declaraciones son normalmente ponen un principio, pero para actuar el principio es necesario encarnarlos en convenios internacionales. Es por eso para mí es importante el artículo 27 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Es un convenio internacional que habla de derechos humanos y entonces no habla para nada de tierra. Pero lo que dice es que no se puede negar el derecho a las personas que pertenecen a minorías étnicas, religiosas o culturales a disfrutar junto con otros miembros de sus grupos, de su cultura, a practicar su religión y hablar su propio idioma. Si ves cómo está escrito, es un poco así, porque el pacto dice, el artículo no dice que las minorías tienen derecho dice no se puede negar el derecho. Eso es pues porque cuando firmaron este pacto, este convenio internacional, probablemente los estados tenían miedo de instancias de autonomía, de independencia por minorías. Pero es importante subrayar que el Comité para los Derechos Humanos, que es lo que supervisa el pacto, ha precisado tres cosas importantes. Una es que las minorías tienen derechos y los gobiernos tienen que poner acciones positivas para proteger esos derechos, que las comunidades indígenas quedan dentro de lo definido por el artículo 27, entonces tienen derecho al respeto de su propia cultura. Y el término cultura ha sido interpretado de manera amplia, que significa que algunas actividades como la caza y la pesca y otras que están directamente conectadas con la tierra y asociadas a los usos de los recursos naturales, especialmente en de las comunidades indígenas, están protegidas por ese instrumento internacional, que es un instrumento internacional que es a nivel mundial, debe ser respetado a nivel mundial. Entonces, los derechos de la tierra están encarnados por interpretación del
del comité en ese importante convenio que protege a los derechos humanos, aunque no se haga explícita referencia en el pacto a esos tipos de derechos. Hemos hablado del vínculo que cada uno tiene con su tierra y con los frutos que produce. Yo trabajo en ACNUR y entonces no puedo no preguntarme sobre lo que pasa cuando la conexión con la tierra se rompe por guerras, por persecuciones, a causa de catástrofes naturales. La consecuencia es el desplazamientos dentro del país de origen o puede ser al extranjero. Y la situación en el mundo es trágica. En total, el número de los desplazados en el mundo es el más alto en décadas. Son 65,6 millones las personas que se encuentran en una situación de desplazamiento forzados. Son 300.000 más del año pasado y es un número enorme. Y para entender, es un número más grande que toda la población del Reino Unido. Y resulta alarmante la situación de los niños, que contan la mitad de los refugiados en todo el mundo y que sufren más que otros por su vulnerabilidad. Y la consecuencia del desplazamiento es el abandono de la tierra, de la casa, de la familia, de los afectos, de todo lo que la persona conocía antes. Y a menudo los refugiados pueden haber sobrevivido a torturas, a violencias y a otra forma de abusos, y necesitan tiempo y ayuda para superar el trauma. Y en muchos casos, como pasa por ejemplo en mi país, en Italia, y en otros países europeos, los refugiados llegan desde países lejanos y entonces tienen una cultura diferente, tienen un idioma diferente, una religión diferente. Por eso son portadores de una diversidad que debe ser reconocida y respetada. En esta situación de abandono, el refugiado tiene que hacer esfuerzos para acostumbrarse a una nueva realidad y construir una nueva existencia. Y los refugiados, como todos otros migrantes, necesitan también mantener su propia cultura como expresión de su propia identidad. Y una manera de hacerlo es a través de la comida, que tiene una conexión directa con la tierra. La comida tiene un valor simbólico y real fuerte en la vida de cada uno y en cada cultura. Y la comida, los ingredientes típicos de los países de origen, mantienen una conexión que es instintiva y subconsciente con el pasado, con los recuerdos. Y como el sabor de la Magdalena de Proust, la comida del país de origen lleva consigo una ternura especial que se encuentra, por ejemplo, en un plato de injera, que es un típico pan de Etiopía hecho con harina de tef, o como una vez me recuerdo, me ha dicho Kadim es un chico de Senegal, ahora tiene 19 años, cuando lo encontré habría podido ser un niño. Y una vez él viene siempre a la pastelería de la familia de mi esposa en Florencia, y una vez me ha dicho: las galletas que prefiero son las que llevas canelas, porque me acuerdan de cuando era niño, cuando mi mamá sacaba del pozo el agua y me la servía con una ramita de canela. Cuando hablamos de los refugiados y de todo este asunto, es necesario acordarse que no se trata solo, la protección de los refugiados no es solo un imperativo moral y ético, sino también un imperativo legal. El derecho de asilo queda reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho fue desarrollado en la Convención de Ginebra del 1951, que es el instrumento internacional más importante en el mundo para garantizar la protección de los refugiados. ¿Y qué significa garantizar protección a los refugiados? Para primero,
significa tener abiertas las fronteras, dar la posibilidad a los que huyen de buscar ayuda en un país y de tener acceso al derecho de asilo. La segunda cosa es, por supuesto, dar la posibilidad de pedir asilo, reconocerlo y reconocer todos los derechos que derivan de eso, todos los derechos humanos de los refugiados, para primero el derecho a no ser devuelto a un país donde su libertad y su seguridad están en peligro. Y eso es de verdad una responsabilidad compartida de la comunidad internacional. Pero yo creo que es además una responsabilidad de cada uno de nosotros construir un entorno inclusivo y acogedor, demostrando sensibilidad y empatía con los refugiados y destruyendo la narración de miedo y de desconfianza que a veces encontramos en la prensa, en los discursos políticos, en la opinión común. Porque las personas son hombres, mujeres, niños y niños que llegan a nuestros países solo al principio parecen lejanos. El conocimiento permite comprender que lo que es diferente no necesariamente es peligroso o dañoso. Y es importante por eso dar voz a las personas que huyendo llegan a nuestros países, porque a través del conocimiento recíproco se podrá lograr un modelo de sociedad abierto e inclusivo. Estar abiertos, destruir las barreras, sean las físicas que las mentales, y valorar las diferencias, permite la construcción de una sociedad inclusiva, de una cultura del intercambio y del aprendizaje recíproco que sí es enriquecedora. La diversidad es un enriquecimiento para la sociedad. Cada uno de nosotros es diferente. Es un ser humano único y diverso por género, diverso por origen étnica, diverso por orientación sexual, identidad de género, salud, habilidad, perspectivas culturales, que son todas las características que forman el ser humano. Estas diferencias no deben ser un pretexto para discriminar a las personas, al contrario. Esas diferencias deben ser reconocidas y comprendidas y valoradas en cada contexto. Porque reconocer y valorar la diferencia significa llegar a uno de los principios fundamentales que están a la base del vivir común, que es uno de los más importantes derechos humanos, un derecho humano fundamental que es el derecho a la igualdad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y ese principio no solo es un principio declarado, pero está encarnado y actualizado en muchos convenios que protegen los derechos humanos. Promoviendo el respeto de la diversidad como un elemento enriquecedor en cualquier comunidad, se puede garantizar y promover la plena igualdad de todas las personas. Y así que voy a terminar. Cada uno de nosotros es único y diferente. Y esta diversidad tiene que ser protegida y valorada, pero somos todos iguales. Y creo que de verdad somos todos seres humanos hechos de maíz. Gracias.